Pues vamos a comenzar nuestro culto. Hoy vamos a empezar con una lectura del mismo salmo que leímos el domingo pasado, este Salmo 20. El Jehová es mi luz y salvación. Salmo muy apropiado para los tiempos que vivimos. Así que si queréis buscarlo mientras lo leo, si queréis buscarlo para seguirlo mientras lo leo, Salmo 27. Salmo 27. Jehová es mi luz y mi salvación. ¿De quién temeré? Jehová es la fortaleza de mi vida. ¿De quién he de atemorizarme? Cuando se juntaron contra mí los malignos, mis angustiadores y mis enemigos, para comer mis carnes, ellos tropezaron y cayeron. Aunque un ejército acampe contra mí, no temerá mi corazón. Aunque contra mí se levante guerra, yo estaré confiado. Una cosa he demandado a Jehová, esta buscaré, que esté yo en la casa de Jehová todos los días de mi vida, para contemplar la hermosura de Jehová y para inquirir en su templo. Porque él me esconderá en su tabernáculo en el día del mal, me ocultará en lo reservado de su morada. Sobre una roca me pondrá en alto. Luego levantará mi cabeza sobre mis enemigos que me rodean, y yo sacrificaré en su tabernáculo sacrificios de júbilo. Cantaré y entonaré alabanzas a Jehová. Oye, oh Jehová, mi oración, oye, oh Jehová, mi voz con que a ti clamo. Ten misericordia de mí y respóndeme. Mi corazón ha dicho de ti, buscad mi rostro. Tu rostro buscaré, oh Jehová, no escondas tu rostro de mí. No apartes con ira a tu siervo, mi ayuda has sido. No me dejes ni me desampares, Dios de mi salvación. Aunque mi padre y mi madre me dejaran, con todo Jehová me recogerá. Enséñame, oh Jehová, tu camino, y guíame por senda de rectitud a causa de mis enemigos. No me entregues a la voluntad de mis enemigos, porque se ha levantado contra mí testigos falsos y los que respiran crueldad. Hubiera yo desmayado si no creyese que veré la bondad de Jehová en la tierra de los vivientes. Aguarda a Jehová, esfuérzate y aliéntese tu corazón. Sí, espera a Jehová. Pues vamos a orar. Señor, qué maravilla que tú seas nuestro Dios, este Dios de nuestra salvación, que eres nuestra luz. Señor, sin ti estamos perdidos, sin ti vamos dando tumbos, sin ti hacemos lo malo continuamente, pero tú, Señor, nos has mostrado lo que es bueno, tú nos has dado luz. Tú eres luz, Señor. Tú eres el Dios de nuestra salvación, en quien está puesta nuestra confianza. En ti podemos confiar en medio de cualquier situación. Como dice el salmista, aunque haya guerras, aunque se levanten guerras, podemos confiar completamente en ti. Tú nos cuidas, tú nos libras de todos nuestros enemigos. Tú nos has librado de nuestro enemigo principal, el pecado, la muerte, Satanás, y nos has liberado de él. Y Señor, ahora, aunque seguimos pecando contra ti, pero sabemos que ese enemigo ya no nos va a vencer, que Jesucristo lo venció en la cruz. Gracias por su entrega en la cruz, gracias porque Él nos limpió de todos nuestros pecados y nos reconcilió contigo. Y hoy, Señor, podemos estar delante de ti y llamarte Padre y saber que somos receptores de tu amor y que no somos enemigos tuyos por lo que Él hizo en la cruz. Señor, confiamos en ti, perdónanos porque muchas veces dudamos de ti cuando tú eres un Dios que nunca nos ha fallado, que tus promesas siempre se cumplen, que tú has dejado en tu palabra evidencia de que eres un Dios fiel y también en nuestras vidas. Tú nunca nos has fallado. Queremos confiar plenamente en ti, descansar en ti y Señor, como este salmista, desear estar contigo para siempre. Es lo que tú lo vas a hacer, Señor, tú nos lo has prometido. Señor, queremos honrarte esta mañana como tu pueblo, como aquellos que, aunque son indignos, pero pueden tener la confianza de que van a estar por toda la eternidad contigo por lo que Cristo hizo en la cruz por nosotros. Señor, gracias por habernos mostrado tu grandeza, por habernos mostrado tu salvación, por habernos mostrado nuestro pecado, por habernos dado una vida nueva. Señor, que todas las cosas que hagamos aquí hoy te honren, que no te desagrademos en nada,
Señor, limpia nuestros pensamientos, Señor, que cada cosa que hagamos sea agradable a ti. Y otra vez, Señor, queremos escucharte, escuchar tu voz. Tu palabra es sabia, tu palabra es vida para nosotros, tu palabra es medicina, tu palabra nos corrige. Señor, estamos deseando que sea aplicada a nuestros corazones, a nuestras vidas, y siga transformándonos por medio de tu Espíritu en la imagen de tu Hijo. Te lo pedimos en su nombre. Amén. Bueno, pues echamos de menos cantar, es verdad. Hoy seguimos con nuestra costumbre de leer uno de los himnos que solíamos cantar hace tiempo. Y bueno, pues voy a leeros este salmo de Sé exaltado, un salmo que alaba a la Trinidad, nuestro Dios en tres personas. Y dice así: Sé exaltado, Jehová, para siempre, anciano de días y único Dios, maravilloso en sabiduría, perfecto en santidad. Te loamos, oh Dios. Sé exaltado por coros celestes, sé exaltado con arpa y canción. Tu pueblo te adora con gran alabanza. Digno eres siempre de gloria. Amén. Sé exaltado, Señor Jesucristo, Hijo de Dios, Salvador, nuestro Rey. Dios verdadero en toda su esencia. Te alabamos, tu pueblo, tu grey. Sé exaltado, Espíritu eterno. Al quebrantado eres consolador. Ayúdanos a vivir santamente. Tú para siempre mereces honor. Sé exaltado por coros celestes. Sé exaltado con arpa y canción. Tu pueblo te adora con gran alabanza. Digno eres siempre de gloria. Amén. Buenos días a todos. Vamos a hacer un paréntesis en la adoración para dar unos anuncios. El primero tiene que ver con el programa general para el próximo año. Comenzando desde hoy, estamos en esta situación de provisionalidad y quisiéramos evitar esa provisionalidad tanto como sea posible. Sabéis que hemos tenido que cancelar ciertas actividades porque implicaban estar cerca los unos de los otros en grupos pequeños, etc. Y eso que fue algo hecho como muy de repente. Oficialmente, en todo lo que queda este año y en 2021, solo vamos a tener estas dos actividades, los cultos de los domingos a las 10:30 de la mañana y los jueves a las 19:30. La escuela dominical para los niños y jovencitos, el estudio bíblico para mayores, los grupos de cuidado pastoral, etc. Todo eso queda suspendido, cualquiera que sean las circunstancias que nos rodeen. Sabéis que creo que mañana entran en vigor aquí en la Comunidad de Madrid unas medidas restrictivas. De momento no nos afectan con el aforo que tenemos, el espacio que tenemos. En caso de que las cosas se complicasen, pues ya os avisaríamos, como hemos hecho hasta aquí. Así que esta semana algunos me han avisado, podemos ir, qué pasa, qué no. Si no os decimos nada a los ancianos, es que las cosas continúan con regularidad. También quiero deciros que tenemos pendiente nuestra reunión anual de miembros, la Asamblea General, que solemos celebrar a finales de enero, principios de febrero, justo cuando la íbamos a realizar. No sé si incluso ya habíamos anunciado la fecha. Nos confinaron y hemos estado posponiéndola, pero nos es necesario reunirnos para tratar algunos asuntos importantes para la Iglesia. Así que los miembros de la Iglesia, por favor, tomad nota, los que estáis aquí, los que nos estén siguiendo desde sus casas, el domingo día 20, después del culto, tendremos nuestro culto normal y luego nos quedaremos un tiempo, trataremos de hacerlo
lo más breve posible, pero vamos a pedir, después de unos minutos para despedirnos de las visitas, los miembros nos quedaremos aquí para tratar estos asuntos que digo son importantes para la vida de la Iglesia. Entre otras cosas, vamos a dar información sobre la situación económica de la Iglesia. Bueno, hemos estado ausentes de los cultos, la situación económica pues, nos ha afectado a todos y también está afectando a la economía de la Iglesia. Así que esta semana los miembros van a recibir un pequeño informe, pero daremos, como siempre, un informe más detallado el día de la Asamblea General. También quiero deciros que hoy vamos a comenzar un ministerio para los niños, hemos recibido un donativo de unos libros, y libros para niños y jovencitos, y nuestra hermana Raquel se va a hacer cargo de ese ministerio. La idea es que los niños se podrán llevar un par de libros y tendrán 2 semanas para traerlos y así llevar otros, etc. Bueno, sabéis que por todas las normas que estamos teniendo, eso de llevar y traer material no es recomendable, así que sepáis que los libros que traigan van a quedar apartados, al menos hasta la semana siguiente, para que si tuviesen algún tipo de contaminación, pues queden limpios en ese sentido. Raquel voluntariamente ha accedido a hacerse cargo de ello, así que los niños que quieran libros tomados como préstamo, hay desde libros para niños muy pequeñitos a libros para jóvenes, jovencitos. Así que hoy podéis, después del culto, acercaros a Raquel y ella se encargará de hacer todo el trámite. También quiero deciros que bueno, la labor principal de enseñanza, de la crianza de nuestros hijos en el conocimiento del Señor es la responsabilidad de cada cabeza de familia. En la mayor parte de los casos esperamos que sean los padres. Hay hogares donde hay una ausencia paterna y ahí la madre tiene que tomar este ministerio, pero queremos animar a los padres. Nunca la escuela dominical tuvo el propósito de ser el único momento de la semana en que los niños reciben instrucción de la palabra y no queremos animar eso, nunca lo hemos animado, pero más ahora queremos animar a los padres, recordarles la responsabilidad que tienen de tener cada día un tiempo de lectura de la palabra y de oración en familia. Y para ayudarles un poco en esto, vamos a asegurarnos, los que tenemos el Ministerio de la Predicación, de que en el boletín, en las notas del mensaje, vais a tener al menos 6 o 7 puntos para que en los 6 días de la semana, exceptuando el domingo, podáis volver con vuestros hijos al pasaje que se ha predicado para ir tratando uno a uno los temas. No es lo mismo si tienes un niño de 2 años que de 12 o más, pero para que al menos tengas un tema cada día que sirva de origen para la discusión, el diálogo sobre la palabra que ha sido predicada. El último anuncio que tengo tiene que ver con la distribución de asientos. Hoy tal vez habéis dado cuenta de que hemos hecho unos pequeños cambios y es que poco a poco se van incorporando más personas a los cultos, de lo cual nos alegramos, pero para hacer un uso más racional del espacio hemos juntado asientos donde ha sido posible para familias que son de 3, 4, 5 miembros, y así quedan huecos para otros porque si ya convives con alguien, las normas sabéis que son diferentes. Dejamos huecos para los que venís, que sois uno solo, para no te veas obligado a sentarte al lado de alguien con quien no convives. Así que os pedimos que ahora os quedáis como estamos, ¿verdad? Pero a partir del próximo domingo observar si venís 1, 2, 3, 4, 5, pues ocupar grupos de asientos en que podáis estar juntos los que habéis venido juntos. Supongo que está claro, pero me explico bastante mal en estas cosas. Si alguien necesita ayuda, pues los sugieres le indicarán.
Sí. El horario de los jueves entendemos que se modifica media hora, ¿no? Me equivoqué si lo... ¿Has dicho ¿Qué dije? 19:30? Ah, no, 19, perdón, a las 7 de la tarde. Gracias, gracias. Que nadie llegue tarde este jueves diciendo que me equivoqué, estoy rectificando, ¿eh? Jueves a las 7 de la tarde, domingo a las 10:30. Gracias, hermano. Bien, dicho todo esto, cerramos aquí este paréntesis de anuncios y volvemos a considerar las cosas de ámbito espiritual. Y vamos a continuar con nuestra oración de confesión, que hoy está basada en el Salmo 109. Dios de nuestra alabanza, hoy venimos a confesar el pecado que con frecuencia vemos en otros y pocas veces en nosotros. Reconocemos que hemos abierto nuestra boca para hablar mal de nuestro prójimo, que hemos pronunciado palabras de odio y mentiras para herirle, que hemos entrado en disputas sin causa, que hemos devuelto odio por odio. Hemos pecado al orar, pues nuestra oración ha estado llena de rencor, enemistad, inquina, despecho y desprecio por nuestro semejante. Hemos deseado su mal injustamente. Nos ha faltado misericordia y compasión y nos ha sobrado egoísmo, ruindad, envidia, celos y sospechas. Nos hemos burlado de nuestros semejantes, los hemos mirado por encima del hombro, les hemos tratado como a inferiores, no hemos reconocido su dignidad como tus criaturas y les hemos cerrado las puertas de nuestro corazón y toda posibilidad de ser perdonados. En todo esto hemos actuado impíamente, hemos sido implacables y duros de corazón. Hemos olvidado que solo tu gracia nos puede haber hecho moralmente diferentes de aquellos a los que vejamos. Nuestro orgullo espiritual nos ha hecho olvidar nuestra caída original y nuestra necesidad de ser amados por ti y de amar a los que no lo merecen. Ayúdanos, Señor, Dios nuestro. Escucha nuestra confesión, toca nuestras conciencias, perdona nuestro pecar y danos un sincero desagrado por todas estas ofensas. Amén. Si hay algo de esto que sinceramente reconocemos que hay en nuestro corazón, por eso lo confesamos delante del Señor. Y Él igualmente nos asegura que Él va a estar ahí con nosotros y por nosotros. Y por ejemplo en Jeremías 31:33, Él nos recuerda esto. Pero este es el pacto que haré con la casa de Israel después de aquellos días, dice Jehová. Daré mi ley en su mente y la escribiré en su corazón. Y yo seré a ellos por Dios, y ellos me serán por pueblo. Amén. Vamos a continuar con nuestra lectura del Catecismo de Heidelberg. Hoy llegamos a las preguntas 108 y 109. Estamos viendo los 10 mandamientos y el séptimo es el que dice no cometerás adulterio. Y respecto a ese mandamiento tenemos 2 preguntas. La primera dice, ¿qué enseña el séptimo mandamiento? Respuesta, que Dios maldice toda deshonestidad y en consecuencia nosotros debemos también aborrecerla de todo corazón y vivir casta y sobriamente, sea en el santo estado de matrimonio o en otro estado. Pregunta, ¿en este mandamiento prohíbe Dios solo el adulterio y pecados semejantes? Respuesta, como nuestro cuerpo y alma son el templo del Espíritu Santo, Dios quiere que conservemos ambos puros y santos. Para ello, prohíbe toda impureza en nuestras acciones, nuestros gestos, nuestras palabras, nuestros pensamientos y deseos, y todo lo que incita al hombre a ello. Estas cosas creemos y confesamos. Quisiera presentaros otro himno en este proyecto que estamos realizando de la traducción de un himnario con todos los salmos y algunos de ellos en distintas versiones, algunos de ellos como
el que nos ocupa hoy, que es el Salmo 7. Está compuesto de dos himnos. El primero, que es el que vamos a ver hoy, llega hasta el versículo 9 y el siguiente lo veremos la próxima semana y concluye el Salmo. Quiero deciros que una de las características de este himnario es que los himnos están compuestos para ser cantados con melodías bastante familiares para el pueblo cristiano. Este en concreto está compuesto con esta melodía Slein, con la que seguramente a pocos le dirá, no sé cuántos la reconocen, pero es el favorito de una de nuestras hermanas que no está aquí hoy, Sé tú mi visión. Con esa melodía cantaremos algún día este salmo, este himno, que apenas voy a poder leer. Señor Dios mío, refugio hallo en ti. Sálvame, pues me persiguen a mí. No rajen mi alma cual fiero león, ni me destrocen en mi indefensión. Señor Dios mío, si yo he hecho algún mal a mi enemigo o a mi amigo leal, que me persiga y me alcance el hostil, huelle mi vida, me deje por vil. Álzate en tu ira, levántate, oh Dios, contra la furia de mi angustiador. Despierta y trae justicia, Señor. Vengan los pueblos de ti en derredor. Siéntate en lo alto sobre ellos, Señor. Juzgas los pueblos, me juzgas, oh Dios. Mi causa es justa, me vindicarás. Hazlo de acuerdo con mi integridad. Fenezca ahora del malo su mal, mas establece tú al justo e imparcial. Porque el Dios justo es quien ve el corazón, prueba la mente de su creación. Amén. Aunque luego no voy a leer el último himno que tenéis en el boletín, que espero que hayáis recibido. Hemos puesto en la página 6 del boletín un himno titulado Peregrino en el desierto o Guárdame, Gran Jehová. Y lo tenéis ahí, creo que no se conoce la melodía, no lo cantamos, espero también algún día poder cantarlo, pero sí quisiera llamaros la atención al traductor, cuyo nombre es José Joaquín de Mora. Algún día espero tener oportunidad de hablaros más de este personaje, pero fue un hombre que vivió entre 1783 y 1864, que fue un gran intelectual que creyó en la fe reformada y fue importante en nuestra nación, en la política, incluso también estuvo en Chile y creo que en Perú también, allí como asesor de políticos, un hombre muy culto, que apenas conocemos los evangélicos, pero le debemos mucho, entre otras cosas, no solamente la muy buena traducción de muchos himnos, sino también la composición de algunos de los himnos que cantamos. Quedaos con este nombre, buscadlo en internet, José Joaquín de Mora, y el himno que tenéis en esa página 6 es digno de que lo leáis luego en casa. Bueno, vamos a pedir al Señor que nos bendiga al leer y meditar en su palabra. Señor, te damos gracias porque tenemos esta herencia tan hermosa que tú nos has concedido gratuitamente de tantas buenas cosas que disfrutamos como iglesia. Desde este lugar donde estamos, estas cómodas sillas en las que nos sentamos, todos los medios de que disponemos para poder transmitir tu palabra, no solamente aquí de manera presencial, sino a otros en otros lugares. Señor, son cosas que hemos ido añadiendo a nuestras vidas, a la vida de la iglesia, simplemente de manera automática, casi sin pensar en ello y sin ser agradecidos por ello. Te damos gracias, Señor, más allá de las cosas materiales, por tantas bendiciones, por la buena literatura que cada vez es en mayor proporción, mayor número que tenemos a nuestra disposición, de la sana doctrina. Te damos gracias, Señor, por
por la Biblia, incluso por esas aplicaciones que podemos llevar con nosotros, con distintas versiones que nos llaman la atención sobre cada día, sobre versículos para meditar en ellos, para memorizarlos. Te damos gracias, Señor, por cada uno de aquellos que en tiempos pasados se esforzaron recopilando la enseñanza, meditando, escudriñando, profundizando. Y ahora, Señor, nosotros descansamos sobre los hombros de esos gigantes y sobre ellos nos movemos. Este Espíritu que realmente obra, hace que tu palabra sea viva y eficaz en nosotros, pero no queremos menospreciar todo el esfuerzo que tantos han hecho. Y te damos gracias, Señor, por el esfuerzo que otros tantos siguen haciendo en esta iglesia local donde estamos esta mañana y en tantas otras que hay en esta ciudad, en la nación y en el mundo entero. Gracias por todos aquellos que fielmente predican la palabra. Algunos delante de congregaciones, otros simplemente en el día a día, compartiendo lo que conocen de ti, siendo fieles testigos del Evangelio que tú les has permitido creer y ahora les llamas a divulgar. Gracias, Señor, por tantas bendiciones. Gracias porque sigues con nosotros y poco a poco vamos viendo cómo se añaden más hermanos a la asistencia en la congregación. Es solo por ti, por tu cuidado que podemos hacerlo. Nos has bendecido durante este tiempo tan difícil. No sabemos lo que tienes preparado para nosotros, pero podemos decir hasta aquí nos ayudó el Señor. Y te alabamos por ello. Y esperamos, Señor, que tú cuides a aquellos que están en otros lugares con otras condiciones distintas a las nuestras, teniendo mayores padecimientos, mayores dificultades y sin los medios de los que nosotros podemos disfrutar en abundancia. Podemos, Señor, en tus manos sus vidas. Bendice a aquellos que además de todo esto están siendo perseguidos por causa de tu nombre. Ten misericordia, Señor. Tú los conoces, tú los amas, tú los pruebas, tú los estás refinando. Y te pedimos, Señor, que ellos sean conscientes de ello, que se sientan amados, que se sientan privilegiados y que sigan siendo fieles, Señor, a los que nos das estas comodidades. Sabemos que también un día tendremos que dar cuentas por todas ellas, así que haznos buenos administradores. Te pedimos, Señor, que tú nos bendigas en esta mañana, esta congregación tan heterogénea, desde personas ya muy mayores a niños casi recién nacidos. Te pedimos, Señor, que tú nos bendigas, nos visites, que nos hagas, Señor, entender tu palabra. Necesitamos palabras de consuelo en estos días, necesitamos palabras de esperanza, necesitamos que el Evangelio vuelva a resonar en nuestros oídos y llegue a nuestros corazones. Y todo esto, Señor, será imposible si tu Espíritu no se mueve entre nosotros. Así que confiamos en ti, te pedimos tu ayuda y te pedimos que quedes con nosotros. Todo ello, Señor, lo suplicamos a través del Señor Jesucristo. Amén. Volvemos en esta mañana al libro de Isaías y volvemos al capítulo 40. Es la tercera ocasión en que vamos a visitar este capítulo. Hoy vamos a considerar los últimos versículos del 27 al 31, pero de nuevo para considerarlos en su contexto, vamos a leer desde el primer versículo. Yo voy a leerlo desde la Nueva Versión Internacional. Consolad, consolad a mi pueblo, dice vuestro Dios. Hablad con cariño a Jerusalén y anunciadle que ya ha cumplido su tiempo de servicio, que ya ha pagado por su iniquidad, que ya ha recibido de la mano del Señor el doble por todos sus pecados. Una voz proclama: preparad en el desierto un camino para el Señor. Enderezad en la estepa un sendero para nuestro Dios. Que se levanten todos los valles y se allanen todos los montes y colinas. Que el terreno escabroso se nivele y se alicen las quebradas. Entonces se revelará la gloria del Señor, y la verá toda la humanidad. El Señor mismo lo ha dicho. Una voz dice: proclama. ¿Qué voy a proclamar? Respondo yo. Que todo mortal es como la hierba,
y toda su gloria como la flor del campo. La hierba se seca y la flor se marchita, porque el aliento del Señor sopla sobre ellas. Sin duda, el pueblo es hierba. La hierba se seca y la flor se marchita, pero la palabra de nuestro Dios permanece para siempre. Sión, portadora de buenas noticias, súbete a una alta montaña. Jerusalén, portadora de buenas noticias, alza con fuerza tu voz. Álzala, no temas, di a las ciudades de Judá, aquí está vuestro Dios. Mirad, el Señor omnipotente llega con poder y con su brazo gobierna. Su galardón lo acompaña, su recompensa lo precede. Como un pastor que cuida su rebaño, recoge los corderos en sus brazos, los lleva junto a su pecho y guía con cuidado a las recién paridas. ¿Quién ha medido las aguas con la palma de su mano y abarcado entre sus dedos la extensión de los cielos? ¿Quién metió en una medida el polvo de la tierra? ¿Quién pesó en una balanza las montañas y los cerros? ¿Quién puede medir el alcance del Espíritu del Señor? ¿O quién puede servirle de consejero? ¿A quién consultó el Señor para ilustrarse? ¿Y quién le enseñó el camino de la justicia? ¿Quién le impartió conocimiento o le hizo conocer la senda de la inteligencia? A los ojos de Dios, las naciones son como una gota de agua en un balde, como una mota de polvo en una balanza. El Señor pesa las islas como si fueran polvo fino. El Líbano no alcanza para el fuego de su altar, ni todos sus animales para los holocaustos. Todas las naciones no son nada en su presencia, no tienen para Él valor alguno. ¿Con quién compararéis a Dios? ¿Con qué imagen lo representaréis? Al ídolo, un escultor lo funde, un joyero lo enchapa en oro y le labra cadenas de plata. El que es muy pobre para ofrendar escoge madera que no se pudra y busca un hábil artesano para erigir un ídolo que no se caiga. ¿Acaso vosotros no lo sabíais? ¿No os habíais enterado? ¿No se os dijo desde el principio? ¿No lo entendisteis desde la fundación del mundo? Él reina sobre la bóveda de la tierra, cuyos habitantes son como langostas. Él extiende los cielos como un toldo y los despliega como una tienda para ser habitada. Él anula a los poderosos y a nada reduce a los gobernantes de este mundo. Escasamente han sido plantados, apenas han sido sembrados, apenas echan raíces en la tierra, cuando Él sopla sobre ellos y se marchitan, y el huracán los arrasa como paja. ¿Con quién entonces me compararéis? ¿Quién es como yo?, dice el Santo. Alzad los ojos y mirad a los cielos. ¿Quién ha creado todo esto? El que ordena la multitud de estrellas una por una y llama a cada una por su nombre. Es tan grande su poder y tan poderosa su fuerza que no falta ninguna de ellas. ¿Por qué murmuras, Jacob? ¿Por qué refunfuñas, Israel? Mi camino está escondido del Señor, mi Dios ignora mi derecho. ¿Acaso no lo sabes? ¿Acaso no te has enterado? El Señor es el Dios eterno, creador de los confines de la tierra. No se cansa ni se fatiga, y su inteligencia es insondable. Él fortalece al cansado y acrecienta las fuerzas del débil. Aún los jóvenes se cansan y se fatigan, y los muchachos tropiezan y caen. Pero los que confían en el Señor renovarán sus fuerzas. Volarán como las águilas, correrán y no se fatigarán, caminarán y no se cansarán. Amén. Quiero que por unos momentos cada uno hagamos un ejercicio de honradez, que no nos hagamos trampas a nosotros mismos. ¿Has pensado alguna vez que Dios no se ocupa de ti? ¿O que Dios está tan ocupado gobernando todo el universo, cada molécula, cada átomo, cada partícula, cada estrella, cada planeta, cada gota de agua, cada brizna,
de hierba, cada hoja de cada árbol, cada pelo de la cabeza de cada uno. Está tan ocupado en todo eso que has pensado que no tiene tiempo para ti, que se ha olvidado de ti. ¿O has pensado que vale, que Dios sí tiene un cuidado grosso modo, que sí está ahí, es Dios, cuida, es soberano, pero que no se fijan los detalles? Que clamas y clamas, y pides, te quejas y te quejas, y parece que no responde, al menos como tú crees que debería hacerlo. Si eres honrado, posiblemente, espero que alguno pueda decir que no nunca, pero seguramente todos reconocemos que en alguna ocasión nos hemos sentido de esa manera. Y eso sucede porque perdemos de vista la majestad de Dios. Comenzamos a mirarnos demasiado a nosotros mismos y dejamos de mirar a Dios, dejamos de ver su soberanía, su poder, que Él es todopoderoso, dejamos de ver su grandeza, dejamos de ver también su bondad, que Él no solamente es grande y todopoderoso, sino que además te ama, que me ama, que nos ama. Y claro, olvidando todo eso, es que entonces decimos, bueno, Dios sí, en general no me puedo quejar, pero en lo particular tengo una lista de quejas. Y a veces santifico esa lista de quejas como motivos de oración. Estoy todos los días explicando al Señor lo que está haciendo mal y cómo tendría que hacer las cosas mejor. Creo que si somos honrados tenemos que vernos en esta situación. Y bueno, eso es lo que parte del pueblo de Dios, una buena parte del pueblo de Dios en tiempo de Isaías estaban sintiendo. Había muchos que eran apóstatas, muchos que se habían entregado a distintas deidades, aunque en el tiempo que ahora Isaías está dando esta profecía, el Señor les ha concedido este rey piadoso, este rey Ezequías, uno de los reyes más santos, más piadosos, de los mejores reyes que tuvo el pueblo del Señor. Se había hecho una gran reforma, pero no todos estaban a la altura de las circunstancias. Muchos sí creían y no se quejaban, pero había un buen número de ellos que presentaban estas quejas delante del Señor y no eran capaces de conjugar al mismo tiempo la realidad, el sufrimiento que estaban pasando con lo que decía el Señor, lo que dice el Señor que Él es, que es un Dios de amor. Decía, bueno, sí, nos ha amado, amó a nuestros padres, nos concedió esta tierra, nos ha permitido llegar hasta aquí, tenemos su palabra, tenemos el templo, tenemos un medio para acercarnos a Él a través del sacerdocio, de los sacrificios, pero parece que no es el Dios de los detalles, parece que Dios nos está ocupando de nuestras vidas. ¿Sabéis a qué conduce esto? Pues a la depresión espiritual. Hoy en día, pues prácticamente todos nosotros en alguna ocasión hemos dicho, es que estoy depre, o estoy deprimido, o tengo depresión, estoy tomando algo para la depresión, o me estoy tratando para la depresión. La palabra depresión ha perdido peso, porque ahora con que no te apetezca hacer nada en este día, es que estoy depre. Y ya suficiente excusa, sobre todo si hay alguien que haga lo que tú tendrías que hacer, ¿verdad? Ahora, fijaos que cuando el Señor habla por medio de Isaías y pronuncia estas palabras, no era un pequeño grupo, no eran unos pocos los que tenían estas quejas, los que tenían y experimentaban esta depresión espiritual. Prácticamente era toda la iglesia, prácticamente era todo el pueblo de Dios el que tenía esta queja. Todos estaban de capa caída. Mirad el razonamiento en el versículo 27. Viene a reducirse, o Dios no sabe por lo que estamos pasando o le da igual. Esta es la queja a la que responde el Señor. ¿Por qué dices? O sea, esto es lo que ellos decían. Mi camino está escondido de Jehová y de mi Dios pasó mi juicio. Fijaos que
la situación histórica era extrema. Poco más tenían que pasar para que la situación fuera insufrible. Y esto afectaba a toda la nación y por eso se quejaban. Ahora, la Biblia tiene mucho que decir sobre la depresión. Así que si tú sufres depresión, espero que este mensaje te pueda ayudar. Habla de una manera cándida, de una manera abierta, sin grandes alaracas, pero trata de ello. De grandes siervos de Dios que cayeron en depresión, en profunda depresión. Por ejemplo, David, el dulce cantor de Israel, el hombre conforme al corazón de Dios y pasó por momentos de depresión hasta tal punto que se sentía como que sus huesos se le habían secado. Dice que su verdor se le había convertido en sequedales de verano. Tenemos a Elías, otro de los grandes campeones de la fe. Un hombre que tuvo que vivir en tiempos muy difíciles bajo el reinado de Acab. No pudo haber otro rey más malo que este. Y el Señor le protegió durante mucho tiempo, le dio mientras otros se morían de hambre qué comer y qué beber, lo sostuvo, pero cayó en una depresión profunda que le llevó casi al punto de quitarse la vida. Vemos el caso de Jonás, también un hombre que no contento con el llamado del Señor por las circunstancias que sean, que no vamos a ver aquí, también cayó en una depresión. Lo vemos después de un gran ministerio, les vino esa caída. Lo mismo Jeremías. Todos sabemos cuál es el apodo que se le da a Jeremías, el profeta llorón. No era, es que lloró de alegría, no, lloraba de pena. A él le tocó vivir tiempos muy malos. Y fijaos que no solamente eran estos hombres como estos, sino hasta los más jóvenes. Digamos que en nuestra sociedad, y solo ha cambiado en la esencia de lo que somos muy poco respecto de aquella sociedad, los mayores nos preocupamos más de las cosas, somos más conscientes. Cuando el agricultor sale a sembrar y cava la tierra y la siembra y hace todo lo posible porque salga y no sale porque hay una sequía, ese hombre lo tiene difícil. Los más jóvenes, sus hijos, pues como el padre y la madre hacen todo tipo de malabares para que no falte qué comer, pues sí oye las quejas del padre, los rebuscos que hace la madre para poner algo sobre la mesa, pero está más a lo suyo, está más pendiente de su iPad, ¿verdad?, que de si hay o no hay comida en la mesa. Pero fijaos que siendo así en general, y los jóvenes no os enfadéis conmigo, yo he sido joven y he sido así, el Señor me ha sacado de eso, me está sacando de ello hace mucho tiempo, la verdad, en cuanto a tiempo, no en que sea mucho más sabio. A veces los predicadores nos metemos en unos berenjenales y este ha sido uno de ellos. Bueno, el caso es que mirad que en este caso, dice el versículo 30, los muchachos, no los ancianos, se fatigan y se cansan. No, los muchachos se fatigan y se cansan. Los jóvenes flaquean y caen. Sabemos, y está comprobado, que hay causas orgánicas que pueden llevar a una persona a la depresión. Cambios hormonales, pues falta de ciertos minerales, ciertos problemas que pueda tener nuestro organismo, pueden llevarnos a la depresión. El caso de Elías posiblemente tuvo algo que ver con eso. Un hombre que estaba exhausto, un hombre que está viviendo un gran estrés, porque está viviendo una hambruna, viendo gente morir, teniendo que estar él aislado, estando su cabeza siendo buscada para quitársela por encima de los hombros. Es posible que hubiese algún problema orgánico en su caso. Pero la mayor parte de los casos donde hay una depresión tiene que ver con pecados no mortificados. Si uno habla con un profesional de la salud que trabaja esto y que ve casos de estos todos los días, te dirá que buena parte de los casos no tienen un origen orgánico, tienen que ver con situaciones, con problemas que no están bien tratados. La desconfianza, el recelo,
la ira, la falta de perdonar, la decepción, la frustración de cosas a las que se aspiró y no se han conseguido. Nada de eso es por una mala dieta, nada de eso es por exceso de trabajo. Son problemas del alma, son problemas del corazón. Y eso es lo que está en el origen, en la base de buena parte de los casos de depresión que también nos afectan a los cristianos. Y la manera en que Dios trató con estos casos de depresión en los tiempos de Isaías fue con un remedio un tanto extraño, ¿verdad? Que a veces nos sale una manchita en la piel y alguien dice, mira, yo me puse no sé qué, y te quedas diciendo, ¿y con eso? Yo tuve un problema en la espalda que no podía ni andar, hice no sé qué ejercicio y lo miramos tan raro, ¿verdad? Estos remedios caseros que nos damos unos a otros. Bueno, si os cuento así de sopetón la respuesta que Dios da para curar la depresión, a alguno le puede entrar la risa. Las alas de las águilas. Fijaos. Así es como el Señor dice que observando las alas de las águilas se nos puede quitar la depresión. ¿Por qué? Porque uno se puede sentir como un gorrioncillo mustio, alicaído, golpeado, muerto de hambre, sediento. Y el Señor dice, gorrioncillo, mírame a mí y levantarás el vuelo, como lo pueden hacer las águilas. Fijaos, en el versículo 30 dice, hasta los jóvenes lo están pasando mal. Todo el mundo en la iglesia, en el pueblo de Dios está deprimido. Os doy la solución. Versículo 31. Los que esperan a Jehová tendrán nueva fuerza. Levantarán alas como las águilas. Correrán y no se cansarán. Caminarán y no se fatigarán. Ningún complejo vitamínico, ningún fin de semana en un spa, nada de eso. Mirar al Señor, confiar en Él, esperar que Él te dé esas alas como las águilas. Bueno, pues de eso es lo que vamos a hablar esta mañana. Y vamos a ver dos cosas. Una, vamos a tratar de analizar la depresión espiritual, las causas, considerando este pasaje. Esto no es un estudio de la depresión espiritual como tal, sino a la luz de este pasaje. Y en segundo lugar, vamos a ver la solución que da el Señor, que ya adelantamos que es esperar en Él. Así que comencemos considerando las causas de la depresión espiritual. Como vimos ya en nuestro estudio anterior, el problema está en aquello que le dijo Lutero a Erasmo, el humanista, en cierta ocasión. Tus pensamientos de Dios son demasiado humanos. Nos entra la depresión, porque cuando pensamos en Dios, pensamos en Él de manera demasiado humana. No miramos a Él por lo que Él es, por cómo Él se ha revelado, por las pruebas que Él ha dado de su poder, de su amor, de su gracia para socorrernos, sino lo miramos como si fuese un hombre muy grande, un hombre muy fuerte, un hombre más sabio que la media, etcétera, etcétera, pero al fin y al cabo un hombre. Por eso es que dice en el versículo 25, el Señor denuncia que ellos están viendo a Dios desde esta perspectiva. Versículo 25, ¿a qué pues me haréis semejante o me compararéis? Dice el Santo. Os recuerdo que esa es una expresión favorita de Isaías para referirse al Señor. Él es el Santo, Él es el otro, Él es diferente a todos nosotros. ¿Y a qué lo comparamos? Yo me deprimo cuando comparo al Señor con mi amigo el más fuerte de todos, con el médico más sabio que conozco, con el rico que ya me ha prestado dinero en otras ocasiones, con el gobierno que tuvimos hace no sé cuánto tiempo, que ese sí lo hacía bien, con el profesor que me ayudó a entender las cosas que ahora tanto me cuesta. En el mejor de los casos, lo que hacemos, si miramos a Dios fuera de su palabra, es hacernos una imagen equivocada, pequeña, ridícula de lo que es Dios. Versículo 27. Dice, ¿por qué dices, oh Jacob, y hablas tú Israel? Mi camino está escondido de Jehová. Jehová ve todo, pero parece que la vereda por la que yo ando, esa no la ve.
Y voy dando tropiezos, me caigo, ahí estoy varios días en el suelo y Él está en otras cosas. Es un Dios limitado. Mi parcela no la tiene en cuenta y de mi Dios pasó mi juicio. Versículo 28. No has sabido, esto ya lo tenías que saber. Esto es de parvulitos de cristianismo. No has sabido, no has oído que el Dios eterno es Jehová. Esto no es un Dios de tu invención. Este no es el Dios que tú haces con un trozo de madera y tu cuchillo y lo chapas en oro, como hemos leído. No. Él es el Dios eterno, el cual creó los confines de la tierra. Y es un Dios que no es como un hombre que se cansa. Es que, llevas ya 60 años de cuidado del Señor, espabila un poco. No. Él no desfallece, Él no se cansa de bendecirme. No se fatiga con cansancio y su entendimiento no hay quien lo alcance. Dios no tiene que esperar que me venga el problema y dice, bueno, ahora en la que se ha metido este hombre, a ver cómo lo saco. Bueno, esta sería la manera, pero es que tengo que tener en cuenta esta otra cosa y este factor y lo que aquel va a responder. Así que está el Señor semanas y meses pensando qué solución va a dar a tu problema. Así es como pensamos nosotros de Dios. Este es un mini Dios, es un Dios de bolsillo, es un Dios de nuestra invención. Ese es un ídolo y Dios dice que no debemos tener otros dioses delante de Él. Y ese Dios que nosotros tenemos en nuestra mente y en nuestro corazón, si no es el Dios de la Escritura, sino de nuestra invención, siempre será pequeño y nosotros estaremos adorando un ídolo. Así que Dios reprende a estos corazones pesimistas, a estas personas descorazonadas, diciéndole, el problema lo tenéis vosotros en vuestro conocimiento, lo tenéis en vuestro pensamiento. Tenéis pensamientos equivocados en dos sentidos. Os equivocáis cuando pensáis en mí y os equivocáis cuando pensáis en vosotros. Y de esto iremos hablando a lo largo de la mañana. Dios es grande, Dios es inmenso. No debemos olvidar eso nunca. Ahora, eso no significa que Dios nos ha abandonado, como no significa que Dios en aquel tiempo abandonó a su pueblo Israel. Nosotros a veces pensamos que Dios nos ha dejado en la estacada y deberíamos avergonzarnos cuando pensamos de esta manera. Cuando a veces por pensar de esta manera tratamos de negociar con Dios. Oh Señor, mira lo que yo fui, mira lo que yo hice, mira lo que estoy haciendo, mira cómo me sacrifico, mira cómo me porto, mira qué intenciones tengo. Pensamos que Dios necesita que se le soborne. Y por otro lado, pensamos en nosotros mismos que tenemos algo con que sobornar a Dios, algo con que enriquecerle, algo que darle a cambio, porque Él no quiere darnos lo que a nosotros nos apetece. Así que la depresión nos viene por tener pensamientos equivocados de Dios y de nosotros. ¿Qué tipo de pensamientos? Vamos a ver al menos 4 cosas. En primer lugar, nosotros dejamos de recordar que Dios es eterno. No has sabido, versículo 28, no has oído que el Dios eterno es Jehová, el cual creó los confines de la tierra. Fijaos, porque Dios es eterno, no está sujeto a cambios. No hay nada que condicione a Dios. Nosotros, según el tiempo, pues podemos vernos muy alterados. Según el cansancio, la fatiga, el ejercicio que hayamos hecho o que no hayamos hecho. Según alguien nos llame para animarnos o para darnos una mala noticia. Hay 1000 factores que nos cambian, pero Dios es inmutable. Hebreos capítulo 13, versículo 8. Él es el mismo ayer, hoy y por los siglos. Y cuando dejamos de pensar en eso, nos deprimimos. Pensamos que Dios ha vuelto sordo o que no está interesado. Dios es inmutable. Dios está por encima de cualquier estrés, de cualquier tensión, de cualquier circunstancia que nosotros podamos estar pasando. A nosotros nos supone un estrago, pero para Dios a Él no le afecta absolutamente nada. Él sigue siendo el mismo. Y mirad cómo Isaías se encarga aquí y de aquí al final del libro de hablarnos de las consecuencias de que Dios sea eterno. Porque Dios eterno es eterno, su amor es eterno. No es
un Dios que ahora nos promete fidelidad y un compromiso, un pacto, y que no habrá nada que nos separe, pero luego nos separa cualquier cosa. No, mirad, 54:8. Con un poco de ira escondí mi rostro de ti por un momento, pero con misericordia eterna tendré compasión de ti, dijo Jehová tu Redentor. El Señor por momentos tiene que disciplinarnos, tiene que reprendernos, a veces muy duramente y a veces durante mucho tiempo. Y dice, eso fue un poco de ira, tú no conoces lo que soy yo airado. Mira la cruz y te enterarás de lo que eso significa. Con un poco de ira escondí mi rostro de ti por un momento, pero con misericordia eterna. La misericordia del Señor no se agota. En segundo lugar, su pacto con nosotros es eterno. Su compromiso con nosotros, su alianza con nosotros es eterna. Capítulo 55, versículo 3. Inclinad vuestro oído y venid a mí. Oíd y vivirá vuestra alma. Y haré con vosotros pacto eterno, las misericordias firmes a David. ¿Qué le promete Dios con firmeza a David? Que reinaría sobre su pueblo para siempre. Y reinar, a veces pensamos reinar, mandar, gobernar, decir tú haces eso, tú haces lo otro. La labor principal de un rey es proteger y servir a los suyos. Y el Señor ha hecho ese pacto con David. David, tú mismo solo eres un mal ejemplo de lo que es un verdadero rey. Este Ezequías era un rey, bueno, mejor que la media, mucho mejor que la media, pero hemos visto ya su flaqueza y sus debilidades. Pero yo me comprometo contigo. Lo que me relaciona contigo no es una cosa temporal, es un pacto eterno. De tal manera que aunque tú estás ahora chuchurrillo, que estás gris, que no tienes belleza, hermosura, Sión no es la ciudad deseable ahora mismo. Está sitiada por el enemigo, pero yo haré que esa ciudad tenga un esplendor eterno. Capítulo 60, versículo 15. En vez de estar abandonada y aborrecida, tanto que nadie pasaba por ti, haré que seas una gloria eterna, el gozo de todos los siglos. Esa es la realidad. Y eso es lo que tenemos que mirar. Cuando estamos tan mimosos que creemos que Dios no nos ama porque no nos da esto o lo otro, porque no nos contesta ya, porque llevamos ya 15 minutos esperando. El Señor quiere para nosotros una gloria eterna. Ese es su compromiso eterno. De tal manera que vivamos en la luz eterna. Mirad versículo 19 del capítulo 60. El sol, mirando a esa ciudad que ahora ciertamente está a punto de ser arrasada, a punto de ser destruida hasta los cimientos, dice a esa ciudad, a la gente que en ella habita, le dice, el sol nunca más te servirá de luz para el día, ni el resplandor de la luna te alumbrará, sino que Jehová te será por luz perpetua y el Dios tuyo por tu gloria. El Señor va a estar ahí iluminando tus días grises. Llegará un momento en que no habrá oscuridad para ti. Versículo 20 de ese mismo capítulo 60. No se pondrá jamás tu sol, ni menguará tu luna, porque Jehová te será por luz perpetua, y los días de tu luto serán acabados. Contempla al Señor. Cuando estés desanimado, cuando estés deprimido, cuando veas que hay realidades en tu vida que no tienen perspectivas de cambiar, cuando alguien, un médico te certifique que si cambia, cambia a peor, mira al Señor y ve que estas tinieblas temporales, Él las cambiará por una luz eterna. Gozo duradero, capítulo 61, versículo 7. En lugar de vuestra doble confusión y de vuestra deshonra. Fijaos, nosotros pensamos que Dios se ha olvidado. Pero Dios no solamente se da cuenta de la situación en que está su pueblo, sino que es una situación que tiene distintas graduaciones y Él dice, estáis en doble confusión. No solo sé que estáis pasándolo mal, sé que lo estáis pasando rematadamente mal. No soy inconsciente de eso. Qué bueno saber eso. ¿Verdad? Estos días llamamos al médico, como no te estés muriendo, no te atiende, ¿verdad? Y a veces exagera. Uy, doctor, no sé si terminaré esta conversación, estoy que me muero, ¿verdad? Tenemos que exagerar para hacerle creer y a lo mejor nos atiende. Con todos los respetos lo digo, ¿verdad? Pero
Fijaos, el Señor sabe exactamente el grado de presión que está poniendo al torno donde tú te encuentras aprisionado. Y en lugar de esa doble confusión, perdón, y de vuestra deshonra, os alabarán en sus heredades, por lo cual en sus tierras poseerán doble honra y tendrán perpetuo gozo. Cuando te sientas deprimido, recuerda, si eres del Señor, si Cristo te ha rescatado de la miseria en la que tú estabas, el Señor te dará perpetuo gozo. Cuando las presiones nos retuercen, nos deforman, tenemos que recordar quién es Dios. A Él no le afecta. Él no está en esa prisión en la que tú te encuentras. Él no se encuentra en esas circunstancias de las cuales no se pueden salir. Él es el Dios eterno. Él es el santo. Él es el otro. Él está más allá de nuestro alcance. En segundo lugar, nosotros nos deprimimos porque tenemos estos pensamientos deshonrosos delante de Dios porque nos olvidamos de su majestad. Lo que hemos visto en los mensajes anteriores nos está llevando a esta conclusión. Dios es todopoderoso. Todo, no casi todo, no mayoritariamente poderoso, pero justamente tu caso, qué pena, chico, que ha quedado por fuera de su poder. No, Él es totalmente poderoso. No hay nada que se pueda interponer en tu camino. No hay una situación demasiado difícil, no hay situación demasiado compleja. No tenemos que pensar que Dios se va a cansar. ¿Verdad? Que a veces llamamos a alguien, oye, perdona, es que se me ha vuelto a estropear el ordenador, a ver si podía venir por casa. Y 3 días más tarde, mira, ya me da vergüenza, amigo, es que no me funciona, he abierto. No. Y otra semana más tarde, mira, ya te vas a reír, ya no sé, pero te tengo que pedir ayuda. Y el amigo, bueno, no te preocupes que busco un hueco y voy. Dios no se cansa. No debemos deprimirnos pensando que Dios ya se ha ocupado tanto de nosotros que está buscando otros que no sean tan problemáticos como nosotros. ¿No has sabido? ¿No has oído que el Dios eterno es Jehová, el cual creó los confines de la tierra? No desfallece, ni se fatiga con cansancio, y su entendimiento no hay quien lo alcance. Dios no se fatiga, Dios no tiene agujeta, sus energías no se agotan nunca. Al contrario que nosotros. Nosotros sí que nos fatigamos, nosotros sí que desfallecemos, nosotros sí que no somos capaces de levantarnos. Por eso es que el Señor nos invita a venir a Él. ¿Estás agotado? ¿Estás deprimido? ¿Qué dice el Señor? Venid a mí. Esa es mi especialidad. Venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados, y yo os haré descansar. Llevad mi yugo, mi receta es llevad vosotros mi yugo sobre vosotros, aprended de mí y mirad lo que dice, que soy manso y humilde de corazón. Y vuestras almas que están tan agitadas, tan deprimidas, hallarán descanso, porque mi yugo es fácil y ligera mi carga. Fijaos que este pasaje tan conocido es maravilloso, no solamente por lo que dice, sino también por lo que no dice. Y aquí tenemos que tener cuidado por argumentar por el silencio de las Escrituras. Pero es interesante que el Señor no está diciendo, venid a mí, los que estáis trabajados y cargados, que yo soy fuerte, que yo soy poderoso. Él lo es, pero eso no es lo que nos ofrece cuando nosotros estamos hundidos y deprimidos. Él nos dice, venid a mí porque yo soy manso. No sé cuántos de vosotros habéis puesto en el último currículum que habéis dejado en alguna empresa, en vuestras características, no sé cuántos habéis puesto manso. Porque eso no se estila, ese ya lo tiran, ¿verdad? Hoy ¿qué es lo que ponemos? Vendedor agresivo, líder agresivo, entrenador agresivo, manager agresivo. Esto sube puntos en el escalafón, ¿verdad? Tienes que ser el macho más macho y lo tienes que poner en el papelito y lo tienes que demostrar. Fijaos, aquí tenemos nosotros al Dios todopoderoso que nos dice, venid a mí porque soy el más fuerte de todos.
venid a mí, que soy manso y humilde de corazón, y hallaréis descanso para vuestras almas. Esta situación de los médicos que hemos hablado, cuando tú vas allí, que apenas puedes llegar a la consulta después de tanta espera, ¿qué quieres? ¿Un doctor de estos, tipo el doctor House, si alguno lo conocéis? A ver, ¿usted por qué viene aquí? ¿Cómo es que se me enferma, criatura? Pero no es posible con su edad y que tenga todos estos padecimientos. Venga, usted es lo que es un ignorante, no sabe cuidarse. Es el tipo de médico que queremos, por muy erudito que sea. No digo que los haya, solo en las películas, ¿verdad? Pero no queremos más bien a ese doctor, pase fulano, ¿cómo estamos? Otra vez con lo mismo. ¿Y qué tal aquello el otro día? ¿Y su mujer? ¿Cómo se encuentra? Este hombre se acuerda de mí. Claro, lo tiene todo ahí en el ordenador, pero bueno, tú te sientes a gusto sabiendo que él al menos ha mirado tu historial. No se preocupe, que esto lo arreglamos. Y si no así, vuelve usted otro día y lo hacemos asá, ¿verdad? Ese es el médico que queremos. Ese es el amigo al que llamamos, ¿verdad? Cuando estamos, oye, que fulanita no me ha llamado, habíamos quedado y me dejó colgada. No esperamos que nos diga, es que tú eres tonta, es que no tienes que buscarla, es que lo que tú tienes es que imponerte, es que tú tienes que olvidarte de ella. Oye, ¿para eso te llamo? ¿Para que tú me des otra paliza? No, llamamos a ese amigo que dice, no te preocupes, algo le habrá pasado. De todas formas, si quieres quedamos, cuéntame, ¿qué es lo que te angustia? ¿No es eso lo que nosotros andamos buscando? Pues eso es lo que el Señor nos ofrece. El descanso que Él nos ofrece no está basado en su poder, que no le falta, que lo tiene todo, sino en su bondad. Este que al final del Evangelio dice, toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra, todo poder, toda autoridad, es el que dice, presenta a sí mismo como manso. Y eso es lo mismo que dice en este pasaje, en el versículo 11. Como pastor apacentará a su rebaño. En su brazo llevará los corderos y en su seno los llevará. Pastoreará con fuerza a las recién paridas. Dice, no, las recién paridas con mucha delicadeza. Pastoreará suavemente a las recién paridas. Si estás deprimido espiritualmente, mira a este Señor. Él es el Dios eterno, el Dios todopoderoso, el creador. Con el sonido de su voz creó todo lo que existe, pero al mismo tiempo se ha humanado. Y no ha venido aquí en plan, señorito, mirad quién soy. No, se ha presentado como manso y humilde de corazón. Y eso trae descanso a nuestras almas. En tercer lugar, nosotros nos deprimimos porque olvidamos que Dios lo conoce todo sobre nosotros. De nuevo, la cantinela que ellos decían en el versículo 27 es, mi camino está escondido de Jehová y de mi Dios pasó mi juicio. Fijaos, esa es la manera en que ellos hablaban del Señor. Y por eso el profeta responde en el versículo siguiente, su entendimiento no hay quien lo alcance. Uno de los atributos de Dios, os dije en el estudio anterior, que a partir de aquí hasta el final del libro de Isaías vamos a encontrar toda una teología sistemática respecto de quién es Dios, cuáles son sus atributos. Y ya uno de los que hemos visto en este capítulo es la omnisciencia de Dios. Dios lo sabe todo. Versículo 13. ¿Quién enseñó al Espíritu de Jehová o le aconsejó enseñándole? Dios no necesitó ningún consejito de nadie. No, Dios no necesitó ningún profesor ni maestro. No necesitó una enciclopedia ni el Google. Dios conoce todas las cosas y entre esas cosas lo conoce todo de mí. ¡Qué consuelo! Hablamos antes del médico. ¡Qué consuelo que el médico, siquiera porque lo tiene escrito, sabe mi historial, sabe de mis debilidades, sabe lo que necesito, lo que estoy tomando y sabe de la enfermedad que tengo y de cómo curarla? Pues más sabe Dios. Dios lo sabe todo. Y ahora, fijaos que, porque a veces por enfatizar una cosa, los predicadores hacemos daño, abusamos de otra. No quiero que penséis que los habitantes de Jerusalén eran unos quejicas por gusto. Recordemos que ya durante mucho tiempo la ciudad de Jerusalén, Israel
ya ha sido llevado en el año 722, ha sido llevado al exilio. Ahora queda solo Judá. Y de Judá muchos pueblos y aldeas han sido ya llevados al exilio. Fijaos, Sennacherib, este que está ahí tocando a la puerta y molestando, en sus crónicas, en la historia secular, leemos que él dijo: en cuanto a Ezequías el judío, el rey de turno, yo sitié y conquisté 46 ciudades y pueblos amurallados. Saqué de ellos a 200.150 personas y las consideré botín de guerra. O sea, no se están quejando por gusto. Si alguien tiene razones para estar deprimido, es esta gente. Respecto de Ezequías, claro, Ezequías estaba en la ciudad amurallada, estaba en su propia jaula. Y así lo describe Sennacherib. Dice, se vio enjaulado como un pájaro dentro de Jerusalén, su ciudad real. O sea que no se quejaban por gusto. Tenían situaciones muy difíciles. Y a todo eso, pues el hambre, las enfermedades y los disgustos propios de la vida en un mundo caído. Así que no debemos pensar que ellos están siendo exagerados, pero tampoco, por otro lado, no debemos olvidar que Dios conoce la condición de ellos como un todo, como una nación, y también la de cada uno de los individuos que la componen. Así que estas personas tuvieron que quedarse asombradas cuando posteriormente Sennacherib realmente no llegó a entrar en la ciudad. Y después de 2 años y poco más, ellos pudieron volver a salir y sembrar y cosechar los campos que le pertenecían por décadas y por siglos. Eso fue algo tremendo. Vendría la bendición, pero todavía se tardaría. Y el Señor conocía estas cosas. Y este que vino a jactarse de que no había Dios que pudiese detener el avance de Asiria, es interesante que luego va a su tierra, se tuvo que ir de allí corriendo, ya lo hemos visto, ¿verdad? Se va a su tierra y un tiempo después está adorando a su Dios, y ni siquiera su Dios ante el cual él está inclinado puede librarle de que sus propios hijos lo maten. Claro, ellos tuvieron que esperar. El tratamiento no era de 15 días, tuvieron que esperar 20 años a que esto sucediera. Así que el Señor conocía todos los detalles. Les dice a este Ezequías, yo te prolongaré tu vida. Y no solamente, recordad que estuvo enfermo, ¿verdad? El Señor le prolongó sus días, sino que Jerusalén no caería, al menos entonces. Más de un siglo más tarde es cuando cayó. Pero el Señor preservó a aquella generación. El Señor hizo que viniese un enemigo de los asirios y les plantase batalla, y Sennacherib tuviese que correr con su ejército. Y allí murieron tantos y él se volvió a su tierra. ¿Os dais cuenta? El Señor conoce cada detalle de los individuos y de las naciones. ¿Por qué? Porque Él es todopoderoso, porque Él es majestuoso y porque Él es omnisciente. Pero la cuarta razón por la que, recordad que os dije que caemos en depresión porque tenemos mala perspectiva de Dios, pero también porque tenemos mala perspectiva de nosotros mismos. Estos peregrinos pesimistas de Isaías se quejaban de una cosa, y esto cuesta decirlo, ¿verdad? Pero que Dios es injusto. En nuestra traducción queda eso un poco perdido, está ahí, pero versículo 27, en esa cancioncita que ellos repetían una y otra vez, decía, mi camino está escondido de Jehová, Dios no ve, no se entera, pero luego dice, y de mi Dios pasó mi juicio. ¿Qué quiere decir de mi Dios pasó mi juicio? Os leo en otras 2 traducciones y lo veréis enseguida. Mi Dios ignora mi derecho. Otra traducción, ¿cómo puedes decir que Dios no toma en cuenta tus derechos? Fijaos, ellos están presentando una queja legal contra Dios. No hay derecho. Dios es injusto. Dios no me está tratando como yo merezco. Yo me he ganado un estatus. Yo merezco estar sano, entrar y salir de la ciudad, ser libre, edificar, ver casarse a mis hijos y criar a mis nietos. Yo merezco todo esto, además con salud y con todo tipo de placeres y todo tipo de abundancia.
yo lo valgo, yo lo merezco. Y Dios no me está tratando con justicia. ¿Os dais cuenta? Nos deprimimos porque no vemos a Dios en su majestad, pero también nos deprimimos porque nosotros ocupamos un trono que no nos corresponde. Nos creemos con derechos que no son nuestros, que no nos corresponden. Y si somos honrados, reconocemos esto. Mira, cada vez que tú dices, ¿por qué yo? ¿Por qué me tiene que pasar a mí? ¿Por qué otra vez? ¿Por qué tanto tiempo? ¿Por qué tengo que ser yo el que se queda sin trabajo? ¿Por qué tengo que ser yo el que se enferma? ¿Por qué tengo que ser yo al que su cónyuge lo deja? ¿Por qué tengo que ser yo al que sus hijos lo abandonan? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Cuando nosotros pensamos así, es porque nos creemos en el derecho a que las cosas nos vayan de otra manera. Nos creemos con el derecho a tener la mejor vivienda, el mejor vehículo, el mejor cónyuge, el mejor vecindario, la mejor iglesia, los mejores ancianos, el mejor país, los mejores dirigentes. Bueno, sigue tú llenando la lista, ¿verdad? Nos lo creemos. Nos hemos puesto en el trono y pensamos que la sociedad entera y Dios también tienen que estar a nuestro servicio. Y ya no venimos delante de Dios humilde, a este que se llama manso y humilde, no venimos nosotros con una mansedumbre y una humildad semejante. No, lo tratamos como al chico de los recados y de los regalos, ¿verdad? Señor, hazme esto, procúrame lo otro, quítame esto, ya no lo aguanto más, es suficiente, reparte el mal con otros. Cuando nosotros pensamos así, estamos blasfemando contra Dios, contra su soberanía, contra su amor, contra su bondad, contra su generosidad. Y nos hemos puesto nosotros en el trono de Dios. Mirá, eso es Romanos capítulo 1. ¿Por qué se derrama la ira de Dios sobre los hombres? ¿Por sus asesinatos, por sus adulterios, por sus robos? No, por su ingratitud. Ese es el primer pecado. Ese es el pecado del cual salen todos los demás. Y cuando yo me deprimo, es porque yo creo que las cosas tendrían que ser de otra manera, que el mundo entero tiene que girar conforme al ritmo que yo pienso que merezco. Como cristianos tendríamos que tener una perspectiva diferente de nosotros mismos, mirar lo que somos realmente. Tenemos que comenzar mirando el amor de Dios. ¿Es que Dios está obligado a amarnos cuando somos sus enemigos, enemigos declarados, enemigos que desde el momento en que, de nuestra infancia en que pudimos, comenzamos a hacer cosas para ofenderle, a ser desagradecidos? Nos hemos hecho expertos en el pecar, expertos en exigir a Dios. Nos olvidamos de lo que le costó nuestro perdón, nuestra salvación, el amor de Dios, lo que le costó a Dios mismo en la persona de Jesucristo. Es que cada día le decimos a Dios, venga, a la cruz, paga por esto, que me siento mal, que he cometido un pecado, Señor. La sangre de Cristo me cubre, pero me siento mal, así que algo tendrás que hacer. Yo no me puedo estar sintiendo mal. Yo no puedo ir al culto hoy con estos sentimientos. Yo no puedo salir con mis amigos con estos sentimientos. Tú tienes que arreglar las cosas. ¿Os habéis dado cuenta? Qué ingratitud, qué pecado, qué blasfemia. Tenemos que considerar que Dios nos ama con un amor insuperable. Ahora, no siempre coinciden los propósitos amorosos de Dios con nuestros planes, y ahí es donde entra la depresión. Porque pensamos, si Dios realmente me amara, ¿verdad? Y llenamos nosotros los puntos suspensivos. No consideramos que Él ya me ama y que toda circunstancia, lo que dice Romanos capítulo 8, la muerte, la vida, enemigos de todo tipo, hambre, escasez, peligro, la muerte, todo eso es para nuestro bien. Señor, vale, es para mi bien, pero quédatelo tú, mándaselo a otro. Así de blasfemos somos, así de ingratos somos, así de entronizados están nuestros corazones. Y por eso nos entra la depresión. A poco que nos falle un detallito del plan que tenemos, ya nos quejamos de Dios y ya vamos con esa cara
todo el día por ahí. Hay un himno que está lamentablemente mal traducido, que habla de confiar y orar, porque no hay bendición, sino confiando y orando. Señor, yo confío en ti, yo sé que tú me amas, yo sé que tú tienes poder, sé que conoces todos los detalles, no tengo que darte yo detalles de cómo estoy, de lo que tú tienes que hacer, te lo cuento y confío. Es lo que tengo que hacer, obedecer, dice en español la traducción mejorable, obedecer cumple a nuestro deber. Si queréis ser felices, debéis obedecer, pero originalmente habla de confiar y obedecer. Elías estaba en el desierto, David se encontró en la cueva, el pueblo de Dios se encontró en Egipto, José se encontró vendido, Esteban se vio enfrente de aquella lluvia de piedras, pero ¿qué es lo que hicieron? Confiar y orar, confiar y orar. Esa es la solución. El Señor nos dice, si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, que se baje del trono, que se despoje. Y ese es el ejemplo que Él nos da. Filipenses capítulo 2. No tomó como cosa que aferrarse el ser Dios, sino que se despojó a sí mismo. Se hizo como un hombre siervo, como un esclavo, para ganarnos a nosotros. No perdamos nuestra perspectiva de Dios ni nuestra perspectiva de nosotros, porque entonces caeremos en depresión. Nuestro segundo punto, que será más breve, hermanos, es cuál es el tratamiento que el Señor nos da. ¿Cuál es la cura divina para esto? ¿Cuál es la prescripción, la receta de Dios para cuando perdemos nuestra certidumbre? La respuesta ya la hemos dicho desde el principio, esperar en el Señor. El versículo 30, aquí cae todo el mundo, desde los mayores que ya están muy cansados, muy dolidos, han echado muchas lágrimas, hasta los jovencitos ya son conscientes de que esto es duro. Dice, pero en contraste con eso, los que esperan en Jehová tendrán nueva fuerza, levantarán alas como las águilas, correrán y no se cansarán, caminarán y no se fatigarán. Esta expresión, los que confían, se puede traducir, lo encontramos en otras Biblias, como los que tienen su esperanza en el Señor, los que aguardan al Señor, los que esperan en Él, los que descansan en Él. Y quiero brevemente que veamos el uso de esta expresión y su significado para nosotros. En primer lugar, ese esperar en el Señor significa tener paciencia, ser paciente. La raíz de la palabra que aquí se traduce como esperar significa estirar, mantener en tensión. Eso es lo que tenemos que hacer. Mirad, por ejemplo, en Lamentaciones, en el contexto que habría de venir después con el profeta Jeremías, que ya está en una Jerusalén que no solamente ha sido sitiada, sino que ha sido invadida, que han sido muertos la mayor parte de los habitantes y los otros han sido llevados al exilio. Y Jeremías ha sido testigo de tanta muerte, de la hambruna, de la esclavitud, de ver a familiares y amigos ser muertos o llevados tan lejos. En medio de eso dice Lamentaciones 3, 24 al 26, mi porción es Jehová, dijo mi alma. No me queda nada. He llegado al final de la cuerda, ya no queda nada. Por tanto, en Él esperaré. Y en estas circunstancias se atreve a decir, bueno es Jehová. ¿Cómo? ¿Qué fe hay que tener? ¿Qué visión de Dios tan magnífica tiene que tener este hombre? Para en lo peor de lo peor decir, bueno es Jehová. Pero eso es lo que es. Dios no deja de ser bueno cuando nosotros pasamos por circunstancias difíciles. Dice, bueno es Jehová a los que en Él esperan. Aquí tenemos la palabra. 3 veces en estos 2 versículos. A los que en Él esperan, al alma que le busca. Versículo 26. Bueno es esperar en silencio la salvación de Jehová. Es interesante lo que aquí se habla en este versículo 26. El libro de Lamentaciones está hablando de sufrimiento. Está hablando de este problema que con tanta frecuencia nosotros tenemos que vivir y es
que las cosas no ocurren cuando nosotros queremos que ocurran. Y nos toca esperar a la bendición del Señor. Tenemos que recordar que ahí también en Lamentaciones, en el mismo capítulo, en el versículo 33, se nos recuerda que el Señor no se deleita en que nosotros suframos. Mira el versículo 33. Porque no aflige ni entristece voluntariamente a los hijos de los hombres. Otras traducciones dicen, el Señor nos hiere y nos aflige, pero no porque sea de su agrado. No por gusto, dice otra traducción. No por deleitarse en causar dolor. Por lo tanto, debemos esperar pacientemente. Eso es lo que el Señor quiere para nosotros. Imaginad, aquellos fieles al Señor según salen de Egipto. Aquellos que no se inclinan ante el becerro, que no dan su oro para que lo conviertan en aquella figura. Aquellos levitas que luego demostraron fidelidad al Señor, pues no se libraron de sus 40 años de desierto. Y si eran de 20 años arriba, no salieron vivos del desierto. Y allí siguieron sirviendo al Señor. Lo mismo vamos a ver posteriormente. Aquellos hombres como Daniel y sus compañeros. Nadie los libró de sus 70 años de exilio, pero confiaron en el Señor, esperaron en Él, esperaron pacientemente, porque como dice Jeremías, bueno es el Señor. Aunque yo no entienda sus tiempos, aunque a mí me parezca que ya he aprendido la lección. Fijaos, ¿creéis vosotros? Pensad por un momento, no me respondáis, pero pensad. Si el Señor quiere que nosotros aprendamos alguna lección, con lo que estamos viviendo ahora con esto de la pandemia, ¿tú ya la has aprendido? ¿Ha mejorado esto tu vida espiritual? Si tuviese algo que ver, seguro que sí, pero ¿te está llevando esto a una mayor comunión con el Señor? ¿Estás viviendo más cerca de Él? ¿Oras más? ¿Buscas más su palabra? Si la respuesta es no, pues esto va a durar. Y podemos decir, bueno, ya hemos aprendido, ya sabemos usar la máscara y el gel, pero las lecciones espirituales, mirad que hoy que vivimos en el mundo de lo instantáneo creemos que ya es suficiente. Pues podrían ser 40 años, no quiero asustar a nadie, podrían ser 70 o podrían ser más. El Señor lo puede quitar de un plumazo, pero puede mantenernos así el tiempo que Él quiera y será lo que nos convenga. ¿Estamos agradecidos por los tiempos en que no llevamos la cara con una mascarilla, como estáis ahora? ¿Estamos agradecidos por eso? El Señor conoce. Por eso, muchas veces la mejor respuesta es cerrar la boca. ¿Qué es lo que nos dice en Romanos 3:19? Para que toda boca se cierre y todo el mundo quede bajo el juicio de Dios. En lugar de quejarnos. En lugar de decir, Señor, basta, Señor, ya no puedo más, Señor, es injusto, Señor, no hay derecho. Muchas veces lo mejor es callar delante del Señor. En segundo lugar, no solamente tenemos que ser pacientes, sino estar confiados. Mira, en esta línea del silencio, lo que dice el Salmo 37, versículo 7, guarda silencio ante Jehová y espera en Él. Esa relación. Esperar tiene al menos esos dos significados aún en español, ¿verdad? El aspecto de confiar, pero también el aspecto de que esto se puede alargar. Guarda silencio ante Jehová y espera en Él. En aquel caso el contexto era de que los malos prosperaban y el hombre de Dios no lo entendía. Se no te alteres con motivo del que prospera en su camino, por el hombre que hace maldades. No te alteres por ello. Dice más adelante, 2 versículos más adelante, en el Salmo 37, ellos tendrán lo suyo. Ahora están teniendo su día. El partido ahora les va a favor, pero vamos a volver a jugar en casa. Porque los malignos serán destruidos. En contraste, los que esperan en Jehová, los que guardan silencio y esperan en Jehová, ellos heredarán la tierra. El Señor nos va a dar abundancia de bienes. El Señor va a recrear la tierra para su pueblo. El sufrimiento es temporal.
Recuerdo que os dije antes, la palabra esta, esperar, significa tensar, significa también torcer o retorcer. Y esa es la tensión que a veces tenemos que tener con el Señor. Oramos, esperamos, le decimos, esperamos, suplicamos, esperamos, nos angustiamos, esperamos, lloramos, esperamos. Esa es la tensión que tenemos que tener, lo cual significa que tenemos que tener una elasticidad. No puede ser, Señor, como en la mili se decía, esto, había que hacerlo en el momento. No, el Señor es el soberano. Él tiene nuestros tiempos en sus manos. En tercer lugar, debemos estar expectantes. Tenemos que mantener esta atención. Pero mirad lo que nos dice el Señor. Capítulo 30, volviendo un poquito atrás en Isaías, versículo 18. Jehová esperará para tener piedad de vosotros, y por tanto será exaltado teniendo de vosotros misericordia, porque Jehová es Dios justo, bienaventurados todos los que confían en Él. Si Dios te ama con un amor eterno, un amor insuperable, un amor que no mengua, que no cambia, que no se marchita, tú tienes que esperar. Pero dice que Él también tiene que esperar. Tiene que esperar a que se produzca en nosotros ese cambio para el cual Él ha traído esta situación. Él nos está esculpiendo. Y hasta que no estemos a la imagen de que Jesucristo va a seguir dando golpes. Y quien está acostumbrado a estas cosas sabe que las manos a veces, lo veíamos el jueves en el estudio, a veces las manos se te agarrotan, ¿verdad? Y no puedes volver a abrirlas. El Señor también está implicado en esto. A Él no le pasa desapercibido nuestra experiencia. Él esperará para tener misericordia o piedad de vosotros. Él quiere darnos un diluvio de bendiciones. Quiere que lluevan sobre nosotros toda misericordia desde lo alto. Y para eso Él tiene que esperar, porque no hemos aprendido la lección. Porque todavía nos hace falta apretar un poquito. Porque todavía no sabemos hasta dónde podemos llegar con el Señor a nuestro lado. Para aprender todas estas cosas tenemos que esperar. Eso es lo que le pasó a José. José desde muy joven. No penséis que a José de repente le vino la luz cuando era gobernador de Egipto. Ya cuando entra en Egipto, ¿qué es lo que hace? Estoy aquí como un esclavo. No sé cuándo voy a poder salir. Si podré salir. Pero ¿qué es lo que hace? Cumple con su deber. Es el mejor esclavo posible. Es el hombre más recto posible. Es el hombre más íntegro moralmente posible. Él es el más fiel. Se le puede dejar al cuidado desde una prisión a la mujer de su amo. Él esperaba en el Señor. Y él sabía que había cosas que él no podía hacer. Imaginaos, ser el amante de la mujer de aquel hombre poderoso. Hubiera tenido todo lo que hubiera querido, lo hubiera tenido en palmitas. Él dijo, no, me cueste lo que me cueste. Sé que ser fiel me va a suponer mucho sacrificio. Puedo perder la libertad, pueden ejecutarme. Pero él fue fiel porque confiaba en el Señor. Viendo que tiene por delante el resto de su vida allí en Babilonia, él se mantiene fiel. Y de hombres y mujeres como ellos nosotros tenemos que aprender y tomar el ejemplo. Y mirad cómo el Señor, y terminando hermanos, fijaos la promesa que el Señor nos da aquí. Después de contrastar nuestra situación de cansancio y de fatiga, mirad lo que dice, esos verbos de acción, caminar y correr. Los jóvenes que ahora están tan deprimidos, correrán, caminarán y no se fatigarán. El Señor que conoce nuestras debilidades nos cambiará, pero fijaos que se queda corto. El que está, que no se puede levantar, puede andar. ¡Qué bien! El abuelo ya anda. Que corre el abuelo. No, es que el abuelo está volando. Es que mirad este cambio. Cuando nosotros tenemos en perspectiva a Dios y cuando nos ponemos en perspectiva a nosotros, se nos van todas las penas. Los problemas siguen ahí, las realidades siguen ahí, mientras el Señor espera cumplir su propósito. Pero podemos levantarnos. Una de las experiencias más asombrosas que yo he tenido es ver volar al cóndor allí en el Valle del Colca, en Perú. Maravilloso.
esa ave de más de 15 kilos, que tiene 3 metros de envergadura, todo esto y un poco más por cada lado, ¿verdad? Y como sin mover un ala, va elevándose, llevándose por esas corrientes más calientes según va calentando el día hasta que sube y se pone majestuoso sobre una roca. Bueno, esto no es un águila, pero tenía que contaros mi experiencia, ¿verdad? Pero el Señor dice, así el águila, así hace el águila. Se levanta y se mantiene en el poder, en la altura. Cuando nosotros estamos tentados a abandonar, y tal vez tú estás tentado a abandonar en este momento, mira al Señor. Nos dice en Hebreo, moved las manos caídas y las rodillas paralizadas. Tal vez tú sabes lo que eso significa. El Señor te puede dar alas. No de autoconfianza, no de estímulo de los unos a los otros, aquí con 4 frasecitas manidas, sino con su presencia, con su Espíritu, obrando en nosotros. Versículo 26. Levantad en alto vuestros ojos y mirad quién creó estas cosas. Él saca y cuenta su ejército. A todas llama por sus nombres. Ninguna faltará. Tal es la grandeza de su fuerza y el poder de su dominio. Él es el autor y el consumador de la fe. ¿Es este tu Dios? ¿Has creído en Él? ¿Confías en Él en medio de la prueba? Yo no te prometo riqueza, ni prosperidad, ni salud. Quienes te lo prometen te engañan, por cierto, pero Él promete estar ahí. Él es el manso y humilde que da descanso a tu alma. Confía en Él, entrégate a Él. Deja de ponerte tú en el trono que no te corresponde y la depresión desaparecerá. Míralo a Él. Él sigue siendo soberano, el que todo lo puede, el que es eterno, el que además te ama con un amor eterno. Oremos. Señor, nuestro Dios, nuestro Padre, bendecimos tu nombre, te alabamos y te damos gracias por tu amor, por tu misericordia. Te damos gracias, Señor, porque en tu bondad tú has querido revelarnos estas cosas de ti y también de nosotros mismos. Queremos que nuestra fe no esté fundada en ilusiones, en falsedades, sino en la realidad de lo que tú eres y de lo que tú haces. Gracias, Señor, porque Jesucristo con sus brazos abiertos nos acoge, tiene poder, pero también tiene la gentileza, la amabilidad, la ternura, como para tomarnos en sus brazos cuando nos sentimos caídos, cuando con muchas razones nos sentimos caídos y Él quiere estar a nuestro lado. Él se deleita en bendecirnos y por eso te damos las gracias, Señor. Obra en nosotros la fe necesaria para disfrutar de estas realidades. Te lo pedimos en el nombre de tu Hijo. Amén. Y el Dios de esperanza os llene de todo gozo y paz en el creer, para que abundéis en esperanza por el poder del Espíritu Santo. Amén.